El gobierno federal se empeña en que Teuchitlán quede solamente como un campo de operaciones, un campo de entrenamiento. Y a toda costa buscan que no se convierta en el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. En el video, en el podcast anterior les platicaba que, que las cosas se les están revolviendo de tal manera que son los ingredientes perfectos para que se conviertan en la Ayotzinapa. A ver, recordemos que en Ayotzinapa se conjuntaron muchas situaciones de momento, que de hecho hubiese sido una piedra que le hubiera caído pesadísima a López Obrador por la relación de los Abarca, o con los Abarca, y de estos metidos hasta el cuello en los crímenes de esta región, porque no solamente se concentraba en Iguala, sino en toda la región. Pero lo que detonó que se convirtiera en un escándalo fue cuando un funcionario de Enrique Peña Nieto, que además que había sido en algún momento presidente del PRI nacional, este funcionario desestimó la desaparición de los jóvenes, el secuestro de los jóvenes, pese a que ya estaban circulando videos en las redes sociales del momento en que se están llevando los autobuses. Esto es lo que incendió de inmediato a la izquierda, encabezada por López Obrador. Y todos en la izquierda, Noroña, Sheinbaum, todos los que hoy son gobierno, se lanzaron a una guerra mediática para señalar que el Estado estaba detrás de los desaparecidos de Ayotzinapa por esta terrible manera en que la manejó el gobierno. De hecho, si el gobierno instantáneamente hubiera salido a los pocos minutos a informar que autobuses habían sido secuestrados con estudiantes y que ya se estaban desplegando operativos en la zona y que las autoridades estaban trabajando al respecto, si eso hubiera ocurrido, el tema de Ayotzinapa no se hubiera convertido en lo que fue. Pero esta omisión, esta manera tan terrible de minimizar los hechos, inclusive hasta de ocultar los hechos de este funcionario, es lo que detonó que todo el mundo sospechara de ellos, sin ser responsables. Y luego ya vino el tema de la Sedena, que la Sedena sí estaba metida hasta el cuello. De hecho, Omar García Harfuch es parte importante en la historia de Ayotzinapa y hoy nuevamente aparece en el rancho Izaguirre, aparece en Teuchitlán. Ya se la sabe. Omar García Harfuch ya se la sabe. Y sabe que Teuchitlán se puede convertir en la Ayotzinapa. Pero ¿saben quiénes lo están convirtiendo? Ellos mismos. Las declaraciones que hace Fernández Noroña tan estridentes, la negativa de Claudia Sheinbaum, que la ONU ya esté encima de ellos, está convirtiendo a esto en el Ayotzinapa. El podcast de hoy habla de algo bastante interesante. En la Fiscalía General de la República sospechan que les pusieron una trampa. Es decir, que el hallazgo lo operó la DEA para que las madres buscadoras encontraran y difundieran. Y que detrás de esto estuvo la DEA. Esta es la versión de la Fiscalía General de la República y interna, entre ellos. Apuntan todos a la DEA y que la DEA está trabajando en conjunto con la ONU. De hecho, sospechan que muchos de los levantamientos de ADN y estas cuestiones, que la Fiscalía General niega, o mejor dicho, sostiene que no ha encontrado, en una de esas la DEA los tiene. Hoy les presenté otro podcast, no lo dejen de ver. En ese podcast se logra Mexicanos contra la Corrupción. De hecho, este podcast va a salir a las 8:30 de la mañana. En ese podcast yo les muestro cómo Mexicanos contra la Corrupción encontró documentos que verifican que los altos mandos militares, incluido Crescencio Sandoval, estaban ya enterados desde el 2019
Y además, en varios comunicados, no uno solo, en varios comunicados se logra, se lee que descubrieron cuerpos, personas sin vida, restos humanos, fosas clandestinas, hornos crematorios. O sea, desde el 2019 tienen la información de Teuchitlán. No solamente del rancho Izaguirre, de otros más en el entorno. Así que, sin duda, sí se puede convertir en su Ayotzinapa si ellos siguen comportándose de esta manera tan terrible. Regreso de inmediato y les platico este asunto de que la DEA está detrás del hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV, bienvenidos a la casa del troll, a la casa de los gatos del troll. Es más casa de mis gatos que mía y de Gaby. La verdad, los gatos nos dan chance de vivir aquí. Es en serio, ¿eh? Oigan, pues está interesante, bastante interesante. Teuchitlán. La ONU presiona a la 4T y en la Fiscalía General de la República creen que la DEA operó el hallazgo del rancho. Recordemos que el organismo, o sea, la ONU, pidió medidas excepcionales para custodiar el campo de reclutamiento del narco. Hay quejas hacia Audomaro, el papel de Guterres, en fin, un análisis bastante interesante que me encuentro en la prensa y que ahora me da estas piezas de rompecabezas para entender por qué se está comportando así el gobierno federal. Es que están aterrados. Teuchitlán va a ser quizá el motivo por el que López Obrador termine en una corte internacional. Desde el 2019 habían identificado, primero por satélite, restos, cenizas de cuerpos humanos. Alta concentración de cenizas de restos humanos. Otro satélite, uno de la NASA, había identificado presencia de quema de combustible desde finales de enero hasta mitades de febrero. 2 semanas estuvo una nube negra de combustible, gasolina, humo de llantas se identificó, en algo que estaba quemándose permanentemente, ahí exactamente en el rancho de Teuchitlán. Y en algunas zonas periféricas también se identificó. ¿Cómo lo identifican? Los satélites pasan. Y ahora que se ha estado haciendo las labores de investigar, pues los científicos han ido a recurrir, oye, a ver, revísate si en algún momento ahí llegó a identificar algo el satélite. Y resulta que sí, que encontraron que el satélite había encontrado estas alertas. Sumado a esto, Mexicanos contra la Corrupción nos presentó una investigación bastante interesante. No dejen de ver el podcast que viene a continuación. Pero ahí nos habla de que las autoridades militares sabían desde el 2019 de hallazgos de restos humanos, detenciones, fosas clandestinas. De verdad, no dejen de ver el podcast que les presento. Entonces, el sexenio de López Obrador completo estuvo operando este rancho, o mejor dicho, todos los lugares en Teuchitlán, porque además esto habla de varios hallazgos en diferentes puntos de Jalisco, incluyendo Lagos de Moreno. Es brutal, ¿eh? Fernández Noroña se ha lanzado en su idea de, pues, volverse más mediático. Recuerden que a ellos lo que les interesa es salir en los medios, estar en su momento, para que cuando vengan las definiciones, pues puedan pelear una negociación. Fernández Noroña no le interesa ni siquiera ayudar a Claudia Sheinbaum. Fernández Noroña ve esto como una gran oportunidad, pues, para que tenga la atención de la prensa. El presidente del Senado pide que remuevan de su cargo y se pone a defender a Claudia Sheinbaum en la bandera nacionalista, pero Fernández Noroña lo único que quiere es atención mediática. Le funciona. Y Fernández Noroña siempre ha hecho
actos porriles hasta de las desgracias, como esta de Teochitlán o como antes Ayotzinapa. Así que Fernández Noroña es un cero a la izquierda, es un pobre pendejo, perdón que se los diga así. Sin embargo, sí han estado exponiendo el tema de la ONU. ¿De qué están enojados? La ONU dijo que se abría ya una investigación por primera vez inédita en la historia, porque en México se estaban registrando desapariciones sistemáticas y generalizadas. Ellos lo han entendido como una participación del Estado. Por eso han repelado. Claudia Sheinbaum fue la primera, hasta dijo que iba a enviar una carta. Y Noroña, que es el que ha hecho su show en el Senado. Pero la realidad es que les taparon el hocico en menos de 12 horas, porque Madres Buscadoras de Chiapas hicieron una visita al Senado y llevaban sus historias de vida. Y varios casos de estas historias de vida refieren a desapariciones en las que fueron actores del Estado, del gobierno, de las fuerzas públicas, de las Fuerzas Armadas, quienes participaron en la desaparición de sus familiares. Aguas, ¿eh? O sea, porque todo podía haberse quedado solamente en esta organización criminal de 4 letras que se ubica en Jalisco. En eso hubiera terminado esto. Pero ahora ya está rebasando el asunto. Han hecho de esto tanto escándalo y tanto asunto mediático que hoy ya les ponen el dedo como participación del Estado. Pero va más allá. Les voy a leer la nota y vamos a ver algunos videos. Pero bueno, de entrada, esta idea que tienen de la DEA. La determinación inédita de las Naciones Unidas respecto a demandar una serie de medidas en el rancho de Teochitlán. Por eso vamos a poner al funcionario que odia la 4T. Espérame. Vamos a poner. Este señor es el que puso a todos como changos. Bueno, la determinación inédita de la ONU de demandar una serie de medidas en el rancho de Teochitlán genera malestar en Palacio Nacional, donde ha ganado terreno la teoría de que el hallazgo del rancho, que habría sido operado por el crimen organizado, fue una maniobra para atacar al gobierno y dañar su imagen. De hecho, Gers Manero tuvo el cinismo de pararse en la mañanera y decir que todos los restos óseos que encontraron no son de humanos. Pues, la próxima nos van a decir que ahí lo que se hacía era barbacoa y que son restos de animal. O sea, de verdad, son tan cínicos. Pero insisto, la Sedena ya tenía documentos que avisan de hallazgos y restos humanos. O sea, la Sedena lo conoce desde el 2019 y hoy sale Gers Manero con que no hay restos humanos ahí. Lo que no hay es restos humanos en él. Es una basura de persona. En un primer momento, el entorno presidencial se instaló en la tesis de que el cártel de Sinaloa había avisado a los colectivos de búsqueda para personas desaparecidas para distraer el foco de atención del Pacífico y trasladarlo a Jalisco. Si en un primer momento se pensaba que Sinaloa le había dicho a las madres buscadoras en una denuncia anónima para que dejaran de estar preocupados de Culiacán. Y esto generaba alivio al gobernador Rubén Mocha. Esa era la teoría que tenían. Pero desde la visita del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, de la secretaria del Interior, Kristi Noem, la vaquera, la guapísima Kristi Noem, en la Fiscalía General de la República escaló con fuerza la idea de que la aparición del rancho habría sido orquestada por la DEA, agencia que no tuvo la mejor relación con Joe Biden, que tampoco la tiene con Donald Trump y que al menos en México comienza a ser muy desplazada por la CIA. Esta teoría se cristalizó por 2 motivos adicionales. En el rancho, dice Gers Manero que no aparecen de momento rastros de ADN en la ropa y las pertenencias de quienes supuestamente habrían sido ejecutados allí. Y además, se conoce del predicamento que tendría la DEA en ciertas políticas de la ONU, que en los últimos años fueron impulsadas por la gestión del portugués Antonio Guterres.
Gers Manero ha estado diciendo que mucha de la ropa que está ahí, fíjense bien porque además son unos manipuladores de la información. Dice Gers Manero, de la ropa que tenemos aquí, de los pantalones, por ejemplo, blusas, no coincide con los restos que tenemos allá, las cenizas. No hay. Ellos dicen que esa ropa lo que pasó es que se la quitaron los reclutados y les pusieron uniformes. Y por eso esa ropa se encontraba ahí. Y que pues, ahí se amontonaba, se acumulaba. La quemaban. Pero que pues dejaban de tener sus pertenencias para usar a partir de ese momento uniformes de la organización criminal. Con esto, Gers Manero lo que quiere decir es, aquí no mataban a nadie. Sí los reclutaban y si hay ropa ahí no es porque es un exterminio, sino porque la dejaban ahí para ponerse uniformes. Esta es la teoría en la que quiere el gobierno que entremos. Como si a nadie hubieran matado. Pero a ver, tienes ahí la declaración del propio reclutador que dijo, y lo dijo Omar García Harfuch en una mañanera. Los reclutábamos y al que no obedeciera lo torturábamos o lo matábamos. A ver. El reclutador, y con la versión de Omar García Harfuch diciendo que ahí sí se asesinó a personas, no en una cantidad como para llamarle un campo de exterminio, que le tienen miedo a la palabra, pero entonces Omar García Harfuch sí reconoció que hay muertos ahí. ¿Por qué Gers Manero dice que no? También aparece frentes internos. En las últimas semanas se habló en diversas reuniones de seguridad sobre la responsabilidad que tiene en esta cuestión el general Audomaro Martínez Zapata, el ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia, y que pasa cada vez más tiempo en Miami. En círculos oficialistas aparece el rumor de que Audomaro sabía de la existencia de Teuchitlán desde febrero desde el 2024. No. Mexicanos contra la Corrupción acaba de confirmar que todos los altos militares, incluyendo Audomaro, lo sabían desde el 2019. Fueron informados. Están los partes, los correos. Y en todos esos comunicados siempre aparece que encontraron restos humanos. De hecho, en uno de los comunicados dicen que hay una fosa clandestina. Esa antelación explica en cierta medida el movimiento de la ONU. El organismo hace especial hincapié en el aseguramiento del rancho, que si fuera cierto el dato del conocimiento del CNI, o sea, del Centro Nacional de Inteligencia, habría estado casi un año expuesto a cualquier tipo de manipulación. Así que, bueno, esto se les está apretando. Noroña ya vimos, no voy a poner el video de Noroña, qué hueva. Ya sacaron un acuerdo los morenistas en el Senado para pedir la cabeza inclusive de Oliver Froebel, el funcionario de la ONU que tiene molestísimo a Morena. Él es el presidente del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada. Señaló que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas o generalizadas. Ya le contestó a la 4T. Les dijo que él va a continuar con su trabajo. Háganle como quieran. Así como Andrea Chávez dijo que le vale madre lo que diga Claudia Sheinbaum y que ella va a continuar con sus unidades médicas, así casi dijo el de la ONU. Háganle como quieran en la 4T, nosotros vamos a continuar. Y además avisó algo. Oliver Froebel dijo que el caso es tan sólido que lo van a llevar a la Asamblea de las Naciones Unidas. Y aguas, porque de ahí se puede ir a la Haya, a la Corte Internacional. Así que no es tan fácil que Morena agarre y dé sombrerazos. Eso lo puede hacer en México para restar un poco la imagen, o sea, para minimizar un poco los daños de imagen. Eso es típico en Morena, pero
La realidad es que están muy en broncas porque la ONU tiene más pruebas. Y si la Fiscalía General de la República ya sospecha que la DEA está detrás de esto, entonces seguramente la DEA tiene una información muy, pero muy superior y completa a la que tiene el gobierno mexicano. Pero si la DEA la tienen en la ONU. El Comité contra la Desaparición Forzada activó un procedimiento bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, lo que podría llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General de la ONU. Pero, a ver, hay una oficina que tiene que ver con la ONU. Mire, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Fíjense bien este tema, ¿eh? La Oficina de las Naciones Unidas, o sea, la ONU contra las drogas y el delito, o sea, hay una ONU contra las drogas y el delito, tiene su sede en Viena y su línea narrativa suele ir muy de la mano con la que esgrime la DEA. O sea, la DEA de Estados Unidos y la DEA de la ONU trabajan en conjunto. Gertz Manero dice que no encuentra pruebas de ADN, que se preparen si los que las tienen son los de la DEA y ya la tienen en la DEA de la ONU. O sea, ¿cuánto material ya tienen en la DEA de la ONU como para que de pronto tomen esta decisión de sí abrir este proceso en contra de México? Vamos a recordar, voy a ponerles el video del funcionario de la ONU, vamos a escucharlo nuevamente. Y la verdad pues es que no se aventó un volado, de pronto se le ocurrió. No, tienen el fundamento, tienen por qué. Este periodo de sesiones también oportunidad para centrarnos en otra situación preocupante, la de México. Y lo hicimos aplicando 3 procedimientos que prevé la Convención. El procedimiento de acción urgente, artículo 30, al que me referiré dentro de un momento. El procedimiento de comunicaciones individuales del artículo 31. Ya que, como indicó el relator, adoptamos constataciones sobre la base de una comunicación relativa a una desaparición en México y también basándonos en el procedimiento previsto en el artículo 34. Conforme con este último, el 34, recibió el comité informaciones que en su opinión contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México o bajo jurisdicción de México. Así, conforme con el artículo 34, el comité decidió, primero, solicitar al Estado parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud de información se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado parte. Y aquí, igual que durante la elaboración de los informes de visita o de acciones urgentes o de comunicaciones individuales, también el comité tiene como objetivo mantener con el Estado cooperación y diálogo constructivos para alcanzar nuestro objetivo común, que no es sino la aplicación íntegra de la Convención. Wow, ahí está. Por eso lo odian. No lo van a tirar. De nada sirve que manden su acuerdo en el Senado, no lo van a tirar. Y él ya declaró que va a continuar, que tienen un caso sólido y que, bueno, van a seguir trabajando para llevar esto al pleno de la Organización de las Naciones Unidas. ¡Wow! Insisto, esto puede terminar en una corte internacional y ya sabemos quién es el que va a salir más afectado, por eso andan como locos queriéndolo ayudar. Me dio mucho gusto, después de las estupideces que dijo Noroña, que las madres buscadoras le cerraran el hocico. Sin embargo, también ellas nos comparten cosas, la verdad, muy, muy estremecedoras.
Vamos a escucharlas. A las 4 de la mañana interrumpieron mi domicilio personal del Ejército Mexicano, vestidos de ropa militar, botas, chalecos de fiscalía, cascos y con cámaras grabando. Se llevaron a mis 2 hijos, Luis Emanuel Naga Pérez, de 19 años, activo en el Ejército Mexicano, Marvin Valentín, de 16 años. Lo que dice la ONU sí es verdad. La desaparición forzada sí existe, porque mis hijos me lo robaron de mi domicilio, y un menor de edad. Son mis únicos 2 hijos. No sé por qué dicen que no existe la desaparición forzada. En Chiapas existe. Son más de 2.220 casos que están denunciados. Aparte, por temor las mamás no denuncian, pero hay muchísimos casos. Sí es sistemático, porque del diario hay desaparecidos. Yo lo único que pido es... En fin. Qué dolor, ¿no? O sea, uno escucha a estas madres y de verdad dan ganas de correr a abrazarlas. O sea, y estos cabrones del gobierno tratando de ocultar para que no salga raspado López Obrador. Miserables. Es el gobierno humanista. En fin. Bueno, pues no querían que se volviera la Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum. Se va a convertir. Sin duda se va a convertir. Es algo que no van a poder detener. Esto está ya caminando. No lo van a detener. Es algo que... Imagínense cuando ya esté en el pleno de la ONU. Lo que van a... Este mismo director va a subir y va a exponer el caso. Y va a pedir que voten las naciones respecto a esto que ocurre en México. Qué chingadazo para la presidenta más famosa del mundo. No. Y cuando exponga ahí que desde el gobierno, que en el gobierno de López Obrador estaban enterados, tanto las Fuerzas Armadas como el propio gobierno. Y contraste con lo que ahorita está presentando como resultados Gers Manero. Es que de verdad son unos miserables. En fin, pero esa es la historia de México. No ha cambiado nada. Solamente cambió de color, pero siguen siendo las mismas prácticas podridas del Estado. Las mismas. Tanto que estos criticaban al pasado y terminaron siendo peor. En fin. Bueno, pues ahora sospechan de la DEA. Ah, no, son pelos de coco. Ahora sospechan de la DEA. Yo no dudo ni tantito esta teoría, de que la DEA les haya puesto el dedo y el rancho Teuchitlán. No lo dudo ni tantito. En fin. Oigan, pues cumplimos 300 millones de reproducciones. Gracias a todos ustedes. Gracias, de verdad. Lo valoro mucho, pero eso lo hemos hecho todos juntos. Vamos por más, ¿no? 500,000 por lo menos. Y ya casi, por ejemplo, vamos a cumplir 400,000 miembros. Es una comunidad muy grande. Es un gran trabajo el que hemos hecho todos juntos. Gracias a todos. Suscríbanse al canal, denle click a la campanita, comparta el video, comente el video, denle like o dislike. Y yo los dejo con el video de agradecimiento.